Muy buenas noches a las personas presentes en la llamada de Zoom y también a las personas que están viendo esta sesión en línea una vez ya la hayamos colgado en YouTube. Mi nombre es Yaisha Vargas Pérez, soy maestra de meditación, soy capellana ecológica y estoy haciendo también una certificación en métodos somáticos para la ansiedad. Y estamos hablando, estoy haciendo un ofrecimiento de varias sesiones de cómo adaptar el noble octuple sendero a nuestra relación con la tierra. Esto es algo que agradezco mucho, mi maestro Gil Fronston me dio el permiso de hacer, y es algo que me emociona mucho poder compartir estas herramientas de mindfulness, algunas herramientas somáticas y también los conceptos de cómo podemos tener una relación más sana con nuestro planeta, que es nuestro único hogar. Voy a comenzar con una breve sesión de movimiento somático para anclarnos en el suelo. Luego vamos a hacer un escaneo corporal y luego entonces voy a dar una breve charla que tiene unas pocas diapositivas para ilustrar un poco mejor los conceptos. Así que vamos a comenzar con la parte somática. Te hago una invitación cordial a que busques un espacio donde esté cerca de alguna pared o un mueble, por si acaso te mareas o se te hace difícil mantener el equilibrio, que puedas apoyarte de algo de inmediato. Vamos a hacer 3 ejercicios. El primero consiste de subir y bajar los talones con suavidad durante 1 minuto. El segundo vamos a hacer la respiración del león. Y en el tercer ejercicio nos vamos a tambalear como una planta de bambú. Así que comenzamos. Bien, para el primer ejercicio, una invitación a poner ambos pies en el suelo a la distancia de las caderas. Vamos a subir y bajar los talones poco a poco, con suavidad, por 1 minuto, sin lastimar los talones, sin que sea muy fuerte, sin que después nos duelan los tobillos tampoco. Es un movimiento suave, algo que a veces hacemos naturalmente cuando estamos de pie mucho rato o hablando con alguien. Sintiendo el suelo. Este ejercicio es bueno hacerlo sin zapatos, tocando el suelo directamente con los pies descalzos. Y si tienes alguna oportunidad de alguna vez hacerlo, tocando directamente la tierra, la grama, la arena, en un espacio donde no te vayas a enterrar vidrios, no haya algo que te vaya a lastimar la planta del pie, es bien chévere también. Sentir la tierra y hacer. Si exhalas o bostezas, eso significa que la respuesta de calma del sistema parasimpático está entrando en acción. Bien. El próximo ejercicio puede ser un poco gracioso y si te da risa no importa, te puedes reír, tienes libertad de hacer eso. Es hacer la respiración de león. Vamos a inhalar en la barriga, en el pecho, por la nariz y vamos a exhalar por la boca con la lengua hacia afuera. Se va a ver así. Te puedes reír si te da risa, porque esto no es algo que hacemos comúnmente, pero lo puedes tomar como un juego, como algo liviano. Inhalar en la barriga, en el pecho, en 7 ocasiones. La última, observa si sientes algún pequeño mareo o como si hubieses inhalado mucho oxígeno o a lo mejor tienes calambre en las manos. Todo eso es normal.
Si quieres, tómate un receso breve en lo que nos vamos preparando para el tercer y último ejercicio, que es así, tambalearnos como una gran planta de bambú. El bambú es tan alto como un árbol, pero es una planta. Puedes levantar un pie del suelo a la vez mientras imaginas que el viento te sopla y te tambaleas de un lado al otro, meneándote, moviéndote. Si es viable, si es placentero, puedes cerrar los ojos, siempre verificando que no te vayas a marear o a caer. Tambaleando de un lado al otro. Y si haciendo este ejercicio en tu espacio, privadamente, después del tercer ejercicio, tu cuerpo quiere moverse de alguna manera, dale la libertad de hacerlo. Eso significa que quiere sacar energía de adentro, de estrés, de ansiedad, y te está dando la señal de cómo hacerlo. El cuerpo no miente, sus sensaciones no mienten, lo que siente, lo que es, esa es la verdad para el cuerpo. Así que permítele moverse, permítele expresarse, darle movimiento y que cualquier energía de estrés o ansiedad tenga la oportunidad de salir. Siempre recuerda ser muy amable contigo misma, contigo mismo, no es para que entonces de momento botes de repente todo para que salga todo. Esto es un proceso gradual, amable, cariñoso hacia el cuerpo. Bien, y hasta aquí entonces la parte somática de nuestro ejercicio y ahora una invitación a que busques tu espacio de meditación para hacer la meditación sentada en nuestra sesión de hoy. Voy a sonar la campana una vez para comenzar la meditación sentada y 3 veces para terminar. Una invitación a tomar varias respiraciones profundas. Adoptando su postura de meditación habitual. Y después de varias respiraciones, si te sientes cómoda, cómodo, una invitación a sentir el cuerpo. Prestando atención amorosa al cuerpo. Esa mirada amorosa es como si estuvieras mirando a alguien que quieres mucho, como a tu mascota, por ejemplo, o como la meditación del ser sabio y compasivo, que ese ser sabio te mira con cariño, te mira con ternura. Pues con esa misma mirada, una atención amorosa hacia el cuerpo,
prestando atención amorosa al rostro, a la piel del rostro, a los músculos del rostro, ahora una invitación a prestar atención amorosa a los hombros, a los brazos, a las manos, sintiendo las sensaciones de las manos, frío o calor, humedad, resequedad, vibración, pulsación, solidez, liviandad.
Y ahora una invitación a prestar atención cariñosa al área del pecho, sintiendo la respiración, el vaivén de la inhalación y la exhalación. Y ahora una invitación a prestar atención cariñosa al área del abdomen, sintiendo la subida y bajada del diafragma, y ahora prestando atención cariñosa a las piernas, a los pies,
a las sensaciones en los pies. Y ahora una invitación a prestar atención amorosa a aquellas sensaciones de temperatura en el cuerpo, calor, tibieza o frío, que es el elemento fuego o sol. El calor del sol que atrapa la tierra y que le da vida y energía a nuestro cuerpo, sintiendo la temperatura del cuerpo. Y ahora una invitación a prestar atención amorosa a aquellas sensaciones de humedad o resequedad en el cuerpo, sudor, saliva, resequedad. Este es el elemento agua o la falta del elemento agua. El agua, que cubre más del 70% de la superficie de la Tierra y que le da vida al cuerpo humano, compone gran parte de nuestro cuerpo humano. Sintiendo el elemento agua.
Y ahora una invitación a prestar atención cariñosa a aquellas sensaciones de movimiento autónomo, pulsación, vibración. Este es el elemento aire desplazándose por el cuerpo. El elemento aire que le da vida al cuerpo. Lo puedes sentir en la inhalación y la exhalación. Y ahora una invitación a prestar atención cariñosa a aquellas sensaciones de solidez en el cuerpo. El peso del cuerpo en la superficie donde está, la postura. Este es el elemento tierra que forma nuestra piel, músculos, huesos, cabello. Y ahora una invitación a prestar atención amorosa a todo el cuerpo, que es un pequeño planeta con su geografía, ríos, corrientes de aire y temperatura.
Y en los últimos momentos de la meditación, generando agradecimiento por la oportunidad de practicar. Muchas gracias por su práctica. Con esta meditación entendemos el cuerpo como naturaleza. No es posible existir sin la tierra y sus elementos. Nos damos cuenta de que no hay separación y de que, como dice Gil Fronsdal, nuestras vidas están interconectadas, que no es posible beneficiarnos de manera egoísta sin hacer daño a otros seres, tanto seres humanos como el resto de los seres de la Tierra. La semana pasada compartía el principio de lo que es el factor de la visión sabia. La visión sabia nos dice que las causas del sufrimiento son: la primera es la codicia, el aferramiento a cosas que al final de cuentas causan sufrimiento. La segunda es el odio, la aversión, el resentimiento y el deseo de venganza, que inevitablemente causan sufrimiento. Y la tercera es la confusión o la ignorancia. Y nos dice que las causas de la liberación, esta visión sabia nos dice que las causas de la liberación son: la primera es la generosidad, el dar desinteresadamente; la segunda es la bondad, el amor bondadoso, el deseo de benevolencia; y la tercera es la sabiduría, ver con claridad. Las causas del sufrimiento son como si nos hubiésemos bebido veneno, consciente o inconscientemente, y las causas de la liberación son el antídoto. La generosidad, la bondad y la sabiduría son los antídotos y las curas para la codicia, el odio y la ignorancia. Cuando lo extrapolamos a nuestras vidas y a nuestra relación con la tierra, vemos cómo el aferramiento, el resentimiento, el deseo de venganza y la ignorancia causan dolor a otros seres, no solo humanos, sino seres no humanos, animales, vegetales, minerales. Y la generosidad, el perdón, la bondad y la sabiduría liberan de dolor, no solo a nosotros, sino a todos los demás seres también. El sufrimiento causado a la naturaleza sale de esas mismas tres raíces. Podríamos decir que la codicia, el odio y la ignorancia son apropiación, colonización, guerra, contaminación. Y sus antídotos son generosidad, liberación, emancipar la naturaleza de nuestra codicia, la paz y la salud de los ecosistemas, la limpieza. Voy a compartir un poco
de este tema que aparece en el libro Pasos hacia la Liberación de Gil Fronsdal, con comentarios míos sobre este factor. Y esto es parte del capítulo Primer Factor, Visión Correcta de su libro. Hay dos formas de visión sabia. Una es que todo lo que hacemos, decimos y pensamos no existe en el vacío, sino que tienen consecuencias físicas y psicológicas que tienen un origen ético. Si estas acciones, palabras o pensamientos están basadas en la codicia y el odio, sus consecuencias serán dañinas. Por el contrario, si están basados en la generosidad y la bondad, sus consecuencias serán beneficiosas. Quizás esto no se cumpla en el 100% de los casos, pero lo que sí es cierto es que si vivimos conforme a esta perspectiva, es más probable que pensemos, hablemos y actuemos de formas que nos brinden bienestar a nosotros y a quienes nos rodean, incluyendo el único hogar que tenemos. La segunda forma de visión sabia se relaciona con la perspectiva de las cuatro nobles verdades. Hay sufrimiento presente, hay un origen del sufrimiento, hay un fin del sufrimiento. Crear las condiciones adecuadas para el fin del sufrimiento se conoce como el octuple sendero. Necesitamos ser conscientes de cuándo estamos experimentando sufrimiento o causando sufrimiento a la tierra. Esa es la primera noble verdad. Darnos cuenta cuando hay sufrimiento presente, cuando lo estamos causando. Necesitamos ser conscientes de cuáles factores están causando ese sufrimiento y usualmente son la codicia o el aferramiento. ¿Cuáles son nuestros aferramientos? A nivel personal puede ser una conducta repetitiva, una compulsión, aversión hacia otra persona, que es otra forma de aferrarnos a una emoción de sufrimiento. A nivel planetario puede ser la incapacidad de dejar ir las fuentes de energía basadas en combustibles fósiles, la incapacidad de dejar de construir en las costas donde en 10 años el mar va a ocupar esas áreas, el no querer cambiar nuestra dieta por una forma de alimentación que sea más gentil y ética hacia el planeta. Darnos cuenta de cuáles son nuestros aferramientos es la segunda verdad, la segunda noble verdad. Conocer el origen del sufrimiento, las causas. Solo al reconocer estos aferramientos podemos comenzar a soltarlos. Comprender que es posible abandonar completamente estos aferramientos y poner fin al sufrimiento es la tercera noble verdad. Saber esto nos proporciona dirección y motivación para lograrlo, saber que es posible. Es como si aprendiéramos a practicar arquería zen, que es un tipo de arquería que no tiene el objetivo de cacería, sino de practicar atención e intención. Puedo ajustar la flecha en la dirección correcta para que llegue a su objetivo, que es el fin del sufrimiento. Finalmente, conocer cómo crear las condiciones adecuadas para liberarnos de nuestros aferramientos es la cuarta noble verdad. Y en esa cuarta noble verdad están las prácticas del noble octuple sendero que pueden ayudarnos. Voy a poner parte de una presentación que nos ayuda a ver el factor de visión sabia desde el punto de vista de las perspectivas que causan sufrimiento a la tierra y de las perspectivas que nos liberan del sufrimiento. Aquellas perspectivas que son el origen de la crisis climática y las perspectivas que nos liberarían, devolverían el equilibrio al planeta Tierra y a nuestras vidas también. Bien.
Bien, es una mirada a nuestra relación con la tierra, es una propuesta a mirar nuestra relación con la tierra. Y vemos que este sendero está formado por 8 factores: visión sabia, intención sabia, narrativa sabia, acción sabia, modo de vida sabio, esfuerzo sabio, meditación sabia, unificación o integración sabio. En el caso de las causas del sufrimiento del planeta Tierra, mencionamos apropiación, colonización, odio, guerra y dominancia, negación e ignorancia. Si bien la causa más común es la apropiación, el aferramiento, la idea de tengo derecho a apropiarme de esto simplemente porque pienso que es mío, el factor que es como la pega que mantiene en funcionamiento a los otros dos, a los primeros 2 factores, es el tercero, la negación o ignorancia. Fíjense que en esa foto hay una persona que le está cubriendo los ojos a otra persona que tiene al planeta Tierra envuelto en plástico. Y eso es un buen ejemplo un terrible ejemplo de la negación o ignorancia. Nos dicen que el plástico es una de las formas más terribles de contaminación, pero como no vemos las islas de plástico flotantes en el océano, como no vemos los microplásticos que están corriendo por nuestra sangre y están dentro de nuestros organismos, como no los vemos, seguimos usando plástico. Y entonces el ejemplo es que está cubierto el planeta de plástico. Si logramos ver que esa es una causa de sufrimiento, si logramos verlo con claridad, si nos quitamos la venda de los ojos y vemos el sufrimiento que estamos causando, lo sentimos en el cuerpo, nos damos cuenta, esto también me está afectando a mí, porque no hay acción sin consecuencia, pues entonces se empieza a despegar la pega que mantiene unido eh, esa dinámica de cómo se forma el sufrimiento. Si estoy viendo, si me quito la venda de los ojos y veo cómo la apropiación, colonización causa sufrimiento, lo siento en el cuerpo, me doy cuenta, entonces voy a escoger el antídoto al sufrimiento. Si me doy cuenta del el sufrimiento que causan el odio, la guerra y la dominancia, voy a promover causas que sean el antídoto al odio, la guerra y la dominancia. Así que la tercera, ver con claridad, es la más importante es la más importante de ver entre las causas del sufrimiento. La visión sabia propone que entonces cambiemos la perspectiva, este primer factor del octuple sendero, que es como la base para que podamos de esa visión sabia tener intenciones sabias, narrativas sabias y acciones sabias. Es ir de la apropiación a la generosidad, de la economía de colonización a una economía ecológica, del desarrollo ilimitado a la idea de la suficiencia, hay un momento en que ya es suficiente en vez de producir en exceso, o la idea de, por ejemplo, pongo el ejemplo que es la diferencia entre el desarrollo ilimitado o la apropiación ilimitada, debería decir, en comparación con la idea de la suficiencia. Una tribu originaria, por ejemplo, pescaba en una charca y dejaba de pescar en cierto momento del año para que entonces los seres de esa charca volvieran a un número abundante. No sobrepescaban. Ahora mismo la sobrepesca está muy desregulada y hay también pesca ilegal, sobrepesca ilegal. Y entonces de algunas especies queda el 14% de lo que quedaba hace 50 años, por ejemplo, en la década de los 70. Así que ese es un ejemplo de la diferencia entre la apropiación ilimitada a la idea de la suficiencia. Esto es suficiente hasta aquí para que la naturaleza se renueve. La visión sabia propone ir del odio y la guerra a la solidaridad,
a la idea de que realmente no hay razas por colores, hay un solo genoma humano y lo que vemos como color, por ejemplo, hay un gen que genera más o menos melatonina, por ejemplo, una característica del pelo o la forma en que se ve la persona. Y de la ignorancia y la negación a la sabiduría. Esta visión sabia y estos elementos que estoy compartiendo puede que causen eh, desasosiego, un sentido de impotencia de cuál es el estado del planeta. Y eso es importante verlo, pero es importante no caer en la misantropía, en la aversión hacia la especie humana. Esa no es la idea de este factor. La idea es que podamos ver el dolor causado, la situación actual, y que atravesemos un periodo de duelo al principio de este proceso, de forma que podamos eh, utilizar aquellos elementos que sean necesarios para eh, procesar ese duelo. Por ejemplo, hay personas que necesitarían escribir un poema, hacer una pintura, hacer un dibujo, hablar con alguien y decir, esto es causa de ansiedad para mí. Y aquí les estoy poniendo un ejemplo. Este dibujo yo lo hice justo después que pasó el huracán Hugo en septiembre de 1989. Yo tenía 12 años y no tenía idea de lo que podía ser un huracán. Cuando el huracán Hugo pasa, yo siento una gran tristeza, hubo mucha desolación. Así que intuitivamente nadie me enseñó a hacer esto. Yo hice un dibujo de cómo era el paisaje antes de que pasara el huracán. Y este es una representación de un árbol de aguacate que había en el patio de nuestra casa. Y ahí en la parte superior derecha vemos que yo escribí antes del huracán Hugo. Y entonces el mapa de Puerto Rico con el ciclón acercándose. Y eso fue necesario para mí dibujar cómo era antes para entonces poder dibujar cómo fue después. Y aunque no terminé el dibujo, porque el dibujo de la parte de desolación era difícil, el haber empezado era suficiente. Yo tenía 12 años, estaba sola haciendo este proceso, nadie me había enseñado. Pero ven que intuitivamente este proceso de duelo es algo que sabemos hacer, que poder procesar qué es lo que está ocurriendo con nuestro planeta de alguna forma, que podamos integrar lo que está ocurriendo y tomar otras acciones. Después de haber pasado este proceso, ya un año después, ven, ya ahí pasó un año y 2 o 3 meses, ya eso es noviembre de 1990, entonces entro en contacto otra vez con la naturaleza o hago una pintura de la naturaleza. Esto es un atardecer, es la playa, etcétera, es un paisaje distinto, pero fue un proceso de ya, el huracán pasó, pasé este proceso de duelo, ya estoy conectada a la naturaleza otra vez. Es un ejemplo, me pareció interesante que lo encontré hace poco y dije, mira, qué interesante. Nadie me enseñó a hacer eso, pero fue parte del proceso que seguí para yo procesar el duelo por el paso del huracán Hugo. Así que de nuevo, el propósito de compartir este factor, yo sé que esta parte es más difícil, quizás de todo el proceso, no es generar de ninguna manera un sentimiento de desprecio hacia la especie humana, porque nosotros también estamos sufriendo con la crisis climática. El propósito de la meditación es precisamente que nos podamos identificar como un cuerpo de la naturaleza y ver que no estamos separados, para entonces practicar benevolencia y generosidad, tanto hacia nuestro propio cuerpo como hacia el cuerpo de la tierra. Eh, la invitación con el ejercicio del dibujo es porque al entrar en contacto con ese dolor y sufrimiento, de ahí es que salen las respuestas. De encontrar, ok, esto es lo que está ocurriendo y qué me mueve a hacer, entenderlo de su raíz. Si entiendo la raíz del sufrimiento, ¿qué me mueve a mí al entender la raíz del sufrimiento? Utilizar los antídotos, practicar los antídotos.
de generosidad, benevolencia y sabiduría. Y entonces nos quedamos con la pregunta, si nos sentimos que que el entender o entrar en contacto con el sufrimiento de la tierra nos causa un poco de desequilibrio, entonces ahí está la práctica somática que hicimos al principio y la práctica de hacer el body scan para entonces hacer grounding, conectar con el suelo. Permitir que la mente, que a lo mejor si se desorganiza con entrar en contacto con el sufrimiento, entonces poco a poco vaya descansando otra vez. Esto es algo que poco a poco vamos a ir viendo que hay muchas cosas que podemos hacer. Y es importante tener la esperanza de que es posible como especie humana crear una buena era de participación de los seres humanos en la Tierra. Eso es posible. Imaginar, utilizar la visualización, utilizar ya la visión que están teniendo algunas personas de vivir más cerca de la tierra. Saber que incluso si no vivimos en una finca, por ejemplo, donde estemos, en un apartamento o una casa, hay cosas que podemos aprender y que podemos hacer y tener esa aspiración es importante. Así que para no desequilibrarnos al entender el sufrimiento que está ocurriendo en este momento. Así que una invitación a agarrar algo de arte y entonces expresar un poema, una canción, una pintura, eh, escribir, dejar que la pluma corra para entonces expresar el dolor del sufrimiento de la tierra y también nuestra esperanza. Es importante hacer ambas. Y a una lista de agradecimiento de qué cosas apreciamos de la naturaleza, qué cosas agradecemos de la naturaleza y de ahí entonces preguntar qué podemos hacer, qué nace, mientras sigamos aprendiendo más herramientas en el compartir de estos factores. Las respuestas pueden salir de la naturaleza misma, para eso es el ejercicio del seed spot o el punto de conexión con la naturaleza. Si usted no puede llegar a su punto de conexión con la naturaleza, que fue uno de los primeros videos que compartí, puede visualizarse a usted misma, a usted mismo, sentado, sentada en ese punto de la naturaleza y pidiendo guía a un árbol, al paisaje, a cualquier ser con el quien usted se relacione. ¿Qué puedo hacer para estar más cerca y para actuar de forma más cercana, más correcta, más ética con la tierra? Así que les agradezco la oportunidad de compartir esta información. Y vamos a hacer un ejercicio de regresar a la meditación con esperanza, descansando la mente en la respiración, trayendo a la mente aquellas cosas que agradecemos de vivir en este planeta Tierra. Agradecimiento por vivir en este cuerpo, habitar en este cuerpo de la naturaleza.
enviando pensamientos de bondad y benevolencia a todos los seres. A nosotros mismos, a nuestro propio corazón y desde un corazón bondadoso y benevolente al resto de los seres de la tierra. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres estén seguros. Que todos los seres tengan salud. Y que todos los seres tengan paz. Muchas gracias por su práctica.